Muy buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva. Gracias por estar con nosotros de nuevo acá. Estamos hoy ya en el mes de junio. Recientemente se conmemoró el 33 aniversario de la Constitución Política de Guatemala, que es nuestro pacto social, el cual rige nuestra norma de convivencia y es con la cual nosotros debemos de seguir nuestras leyes para que verdaderamente estemos en ese Estado de Derecho con el que soñamos todos los guatemaltecos, por el cual luchamos y que queremos que sea nuestra ley, que sean nuestros lineamientos a través de los cuales se comparta esa justicia que debe ser igual para todos los guatemaltecos. Hoy tengo acá a un amigo, bueno, no sé si es uno o son dos, porque miren, realmente yo tengo un poco de duda acá. Este es un amigo que yo lo miro muchas veces en la prensa, leo sus artículos interesantes y dice don Edmundo de Antés. Me recuerda a mí al conde de Montecristo, don Edmundo Dantes, pero resulta que también ese amigo, cuando lo desdoblo, resulta que es el licenciado Danilo Roca. Entonces me quedo yo confundido y digo yo, artículos tan interesantes, verdaderamente, tal vez necesitan dos autores, tal vez necesitan dos visiones, tal vez necesitan dos tipos de esas mentes trabajando para tener la visión que reflejan. Pero vamos a darle la bienvenida hoy al licenciado Danilo Roca. Licenciado, bienvenido a nuestro programa y al darte la bienvenida también se la doy a don Edmundo de Antés. Bueno, yo procuraría que no viniera don Edmundo, porque don Edmundo aborda la realidad a veces con sutilezas que no son entendibles y reclama más de una lectura. Yo prefiero, imagínate que don Edmundo de Antés tiene un círculo de seguidores en la Universidad de Buenos Aires. Y me da mucha pena a veces saber que en Buenos Aires tienen un círculo de estudio para analizar los artículos de don Edmundo de Antés, y en Guatemala, pues a veces 3 o 4 palabras que vayan más allá, o sea, más largos que un tuit, ya no los leemos. Entonces, estamos en la lucha de querer razonar con gente que ya no quiere leer, que queremos razonar con gente que no quiere pensar. Que ya no quiere pensar. Sí, entonces don Edmundo de Antés está en esa lucha de obligar a que se piense. Pues te cuento que eso me hace no sentirme tan mal, porque yo soy de los que leemos 2 o 3 veces a don Edmundo de Antés. Leo la primera vez, leo la segunda y como aquel chiste que cuentan de los gallegos, a la tercera lo entiendo. El jaja fue... Don Edmundo se rió de don Edmundo. Don Edmundo se rió de don Edmundo. Sí, yo creo que así debe ser el mundo, reírnos nosotros de nosotros mismos. Pues te agradezco mucho pero la deferencia, verdaderamente esos mensajes son bien interesantes, bien profundos. Y yo encuentro también que don Edmundo tiene un círculo de amigos acá en Guatemala que lo acompañan muchas veces, distinguidos profesionales, abogados, incluso gente del pueblo que le dan visiones de las cosas. Pareciera que no, pero estoy en el orden de los 56,000 lectores semanales. Es decir, yo no sé si los leen completos o solo las partes que les interesa, pero me lo reportan como lectores. Y eso pues me llena de satisfacción. Yo digo, con uno que lea, con uno, es suficiente para hacer camino, para hacer huella. Entonces, don Edmundo está muy satisfecho si lo lees vos 3 veces como fueran 3 lectores. Te lo agradezco muchísimo, muchísimo. Obviamente cuando uno menciona a don Edmundo de Antés, y tal vez brevemente, Danilo, uno se pregunta, a ver, ¿por qué los seudónimos, no? ¿Por qué el uso de un seudónimo? ¿Qué es lo que motiva a un autor como tú, que eres un autor muy prolífico, muy brillante, y usar el seudónimo? ¿Cuál es la historia atrás del uso del seudónimo? Fíjate que me invitó a mí Pedro Julio García, dueño, director general de Prensa Libre, a que escribiera en Prensa Libre. Pero me tocó sustituir a Petronio Liz, que era el encargado de tener esas 2 páginas, que era el maestro Julio Santos, un periodista de altos quilates. Sustituir a Julio Santos ya era un reto que rebasaba mis posibilidades, pero le acepté a Pedro Julio, y que fue, entre otras cosas, mi padrino, y que fue quien me invitó y permitió que también en la página 11, simultáneamente, escribiera como Julián Parrillas, DR. Entonces, yo le dije a Peter, mira, Peter, yo acepto escribir Edmundo de Antés en lugar de Petronio Liz, como Edmundo de Antés, pero si me dejas seguir escribiendo la página 11. Entonces, creo que he sido la única persona que ha escrito 3 páginas simultáneamente en Prensa Libre en toda su historia. Alguien va a decir, no, yo escribí 8.
Bueno, pero no como Edmundo Dantes ni como Julián Parrías. Y te decía que llegué a tener casi una personalidad esquizofrénica, porque Julián Parrías era como un diletante de criterios muy sofisticados sobre la política. Danilo Roca era un político práctico que estaba, desde luego, egresado de 10.000 cosas, pero eso no importa. Pero era más de la vida cotidiana. Entonces, Julián Parrías, que era un poco delicado y elitario, creía que Danilo Roca pues, no estaba bien en algunas cosas. Entonces me llevaba muy bien con Edmundo Dantes, que era más próximo a la gente. Entonces, claro, si pensaba como Edmundo Dantes, tenía que ser muy, muy liberal. Si pensaba como Danilo Roca, tenía que ser muy político. Y si pensaba como Julián Parrías, tenía que ser muy pedante. Entonces, transferirme en las tres personalidades fue un verdadero reto para mi enorme capacidad, exigida por las circunstancias, yo no la tenía, de tener que abordar los temas que abordé durante 5 años. Bueno, y que esa temática obviamente sigue, ¿no? Porque cuando leemos los domingos a don Edmundo, encontramos una temática muy variada, que va realmente tocando puntos que se nota que están llegando al sentir de la gente, que lo está interpretando. Muchas veces a todos nos cuesta expresarnos, Danilo, y la habilidad esa de poder escribir lo que se siente, lo que está, yo creo que ese es un verdadero privilegio. Recuerdo el último artículo que escribió don Edmundo, era recuento de daños. Sí. Y ese recuento de daños es sumamente interesante, porque en Guatemala hemos vivido, diría, como una fecha especial de las jornadas cívicas de marzo del 2015 en adelante. Han habido muchos cambios, han habido muchos movimientos. Claro que hay toda una tradición de hitos a lo largo de la vida cívica en Guatemala, la revolución del 44 y todo lo que va sucediendo. Pero en los últimos años pudiéramos decir que a partir del 2015 de marzo, pues como que se han venido dando cambios muy importantes, cambios que en alguna forma tienen bastante desconcertados a muchos. Todavía está aquella sensación que no logramos saber exactamente el rumbo hacia el cual nos queremos dirigir, y lo único que todos tenemos claros es que todos nosotros queremos básicamente una Guatemala mejor, como que nos ha costado encontrar los caminos para salir. Cuando don Edmundo habla y dice, hagamos este recuento de daños, ¿cómo interpretas tú esa visión de don Edmundo? Bueno, en principio es que no lo podemos ocultar. Es decir, yo creo que muchos de los observadores serios, inteligentes, absolutamente conscientes de la realidad, pues nos hemos hecho los disimulados, como que estuviéramos en tiempos normales. No estamos en tiempos normales, Francis. En primer lugar, tenemos un país intervenido. Si nos queremos hacer los locos con eso, pues hagámonos los locos. Si vamos a celebrar la Constitución Política de la República y no la estamos cumpliendo, hagámonos los locos. Aquí estamos en una disputa terrible. Fíjate bien que eso fue una de las cosas que abordó don Edmundo. ¿Cómo permitimos, por ejemplo, que los intereses de Naciones Unidas, que ha pretendido en toda América y en todo el mundo, como imponer un gobierno mundial, que está bien, es posible, pero el gobierno de los funcionarios de Naciones Unidas es de asistencia a los estados. No pueden llegar los funcionarios de Naciones Unidas a transformarse en la superestructura que ponga por abajo a los estados y que se permitan decir que las constituciones políticas están por abajo de las disposiciones que asuman ellos como organismos internacionales. Eso por un lado. Y por otro lado, los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos, que no coinciden con los de las Naciones Unidas, porque Estados Unidos es una potencia. Cuando mira que Naciones Unidas comienza como a regatearle espacios internacionales, la potencia reacciona, ¡pum!, al carajo la UNESCO. Claro. Que le quitamos los fondos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no tienen por qué, porque ellos tampoco pertenecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No le hacen caso. Es decir, entonces resulta que nosotros somos la presa. Yo me hago una pregunta. ¿Devolverían los Estados Unidos Guantánamo rápidamente? Lo que nos va a costar rescatar Guatemala, si queremos tener país. Por eso te digo que estamos como en una novela.
En el interior del país, los partidos políticos pensando en elecciones. ¿Elecciones para qué si no tenés país? Claro. ¿En dónde vas a ejecutar tus planes de gobierno si no tenés dónde? Si como presidente vas a ser un interventor de una colonia, si como legislador vas a ser carne o bocado de la cárcel, por lo que sea. Y si el organismo judicial va a ser el rehén permanente de decisiones que no son las del organismo judicial. Bueno, entonces, en consecuencia, fíjate bien, porque la tarea que tienes tú como conductor, como líder político, como líder nacional, es tremenda. No nos podemos hacer los disimulados frente a realidades tan evidentes. Lo primero que tenemos que hacer, llegando desde luego a acuerdos lógicos con los Estados Unidos, es que nos devuelvan Guatemala. Eso es lo que necesitamos. No contra los Estados Unidos. Absolutamente no. Todos estamos contra el narcotráfico, mucho más contra la posibilidad de que su seguridad interna sea violada por terroristas, que nosotros les demos los pasaportes y les permitamos que se transiten para allá. Ese es un lugar común. Estados Unidos y nosotros tenemos iguales intereses, pero no podemos volvernos carceleros de nuestros guatemaltecos, sin posibilidades de desarrollo. Nos mandan un montón de guatemaltecos todos los días, ¿y qué hacemos con ellos? Y al mismo tiempo nos desestabilizan la región centroamericana. ¿Cómo vamos a prosperar en Guatemala si no somos parte de una región que genere desarrollo y pueda generar una economía lo suficientemente solvente para asentar a nuestras poblaciones y que ya no migren a los Estados Unidos? Bueno, y claro, lo que pasa, Daniel, es que cuando tú ves todos los índices económicos actuales de la región, de Centroamérica en particular, de Guatemala, ves que nuestra economía va para abajo. Nuestro crecimiento anda por el 2.2, se esperaba que llegáramos al 3 y no. La inversión pública, la inversión financiera del sistema bancario. Entonces, para fin práctico, hay una frase que decía el presidente Reagan, que decía, mire, el mejor programa social es un buen trabajo. Absolutamente. Ahora, de acuerdo. Obviamente, ¿cómo vamos nosotros a generar trabajo acá con esta ingobernabilidad, con esta intranquilidad, con esta falta de seguridad? Con nuestra falta de capacidad de decidir por nuestra propia cuenta. Claro. Ahora, decidir por nuestra propia cuenta no significa estar contra los intereses de los Estados Unidos. Naciones Unidas me preocupa, porque Naciones Unidas está tratando de imponer un gobierno mundial sobre la base de tener que respetar a funcionarios que han sido nombrados. ¿Cuál es la legitimidad de un funcionario de Naciones Unidas que por relaciones, que está ganando un buen sueldo y que un día se va y se le olvida? Y tranquilos. Claro. Pero el responsable político es un responsable político para toda la vida. Pero fíjate entonces, Danilo, digamos tú pones un punto, la potencia que es Estados Unidos, una potencia que ha sido una tradicional relación con Guatemala por siglos, diríamos, no recientes, sino que por siglos. Un lugar natural donde muchos guatemaltecos hermanos están viviendo, hacen su lucha, salen adelante. Pero Estados Unidos ha sido el principal crítico de las Naciones Unidas últimamente. Claro. El señor presidente Trump ha sido muy claro. Aquí estuvo la señora embajadora y la señora embajadora Nikki Haley. Ella en las Naciones Unidas les quitó el apoyo, como tú dices, a la UNESCO, porque miren, aquí hay corrupción, aquí se están malgastando el dinero que nosotros apoyamos. Entonces, obviamente, pues pareciera como que hay incongruencias, ¿no? Y como que estamos apoyando pero ¿a quién entonces? Sí, es que hay incongruencias. La incongruencia es que unos y otros se engañan entre sí. Porque desde luego, si llaman a los que están de representantes de Naciones Unidas aquí a los Estados Unidos, van a decir cosas que les interesa oír a los Estados Unidos, aunque ellos allá tengan información diferente. Y entonces los dos nos tienen como presa, los dos, desde luego, con una visión de intereses para unos y otros, no para Guatemala. Claro, para Guatemala es bueno controlar la migración, pero darles posibilidades de crecimiento a nuestros guatemaltecos, pues no vamos a ser solo carceleros de los guatemaltecos. Entonces lo que tenemos es una gran prisión, en donde nos mandan a los reos y nosotros no los tenemos que dejar salir para ninguna parte. Que no, ni siquiera la tenemos, ¿verdad, Danilo? Porque como tú dices, aquí básicamente se hace lo que todo el mundo quiere, menos lo que queremos los guatemaltecos. Eso. Ahora, por otro lado, la única fórmula de que el guatemalteco no vaya a emigrar, ya no digamos Estados Unidos o cualquier lado, es que aquí se genere pues trabajo, se genere oportunidad. Para eso es la Pero integración. tú sabes que eso requiere inversión, requiere seguridad, certeza. El anillo periférico de Lucas García costaba $1.200 millones en aquel tiempo, que ahora serían unos $10.000 millones. Sí, ahora nos están ofreciendo
1.000 millones de dólares compartidos entre Honduras, El Salvador y Guatemala que ya para bajaron, provocar el que ya bajaron, porque eso ya no es lo mismo. Y para propiciar el desarrollo acelerado de 3 países. No, claro. por favor. Ahora una pregunta, Danilo, una pregunta aquí cuando Sí. tú mencionas esto de los 3 países, porque un término que se está usando mucho, no por nosotros, pero lo usa la gente, es el Polo Norte de Centroamérica. Cuando nosotros la visión ha sido de integración de lo que es Centroamérica Unida. Tenés razón. Cuando nos retiramos de España, era pues el reino de Guatemala, se quedó siendo en un momento las Provincias Unidas de Centroamérica, que luego se separan cada una por su ladito, su pedacito, y ahí termina. Pero ahora, en vez de buscar integración, nos tratan de separar. Y dicen El Triángulo Norte. Pero el Triángulo Norte, desde luego que tiene una carga para desintegrar Centroamérica, aunque no sea la intención. Los mexicanos están tratando de realizar su plan Puebla-Panamá, es decir, desarrollar su parte sur con Centroamérica, aliviar las tensiones de su sociedad menos desarrollada del sur. ¿A cuenta de qué? ¿Por qué nosotros no avanzamos Centroamérica Unida y República Dominicana hacia el norte? Que Saltenango, San Marcos, Huehuetenango, El Quiché y Sololá tiene que ser una zona estratégica de desarrollo regional centroamericano, en donde toda Centroamérica con República Dominicana conforman el sistema de la integración centroamericana, constituyan todos garantes del desarrollo regional, porque solo Guatemala no puede. Claro. Entonces tenemos que hacer esa gran zona de desarrollo para hacer inversiones en educación fundamentalmente. Tenemos que cambiar nuestro patrón educativo si es que queremos afrontar los retos de la sociedad del conocimiento. Educación, educación y educación, porque tenemos que variar los términos de referencia de por lo menos 3 generaciones. Nosotros debiéramos de tomar a los niños y dejarlos de 18 años con un paradigma completamente diferente, en donde estén valores cívicos, en donde estén valores de amor a la patria. No puede ser que en este mare magnum de contradicciones, pues ya se nos olvide. Imagínate que oí una versión del himno nacional de Guatemala en un campeonato de fútbol ahora, recién hace 2 días. Y ya solo cantaron la mitad, la gran chucha, y dije, bueno, entonces, que se van a aprender solo la primera estrofa. Hay que sacarla rapidito. Hay que sacarlo rapidito, pues, entonces, pasaron, no hubo de tus viejas y duras cadenas, Ave Indiana, y yo cantando Ave Indiana, y por allá ya está, Guatemala, tu nombre inmortal, y dije, bueno, esta es una versión, bueno, esta es una versión de tweet, del himno nacional. Digamos, por ejemplo, cuando tú estás en cualquier evento en muchos países del mundo, Estados Unidos, por ejemplo, pero también en muchos otros, el himno es una parte importantísima de cualquier evento. Ves un evento deportivo y no empieza si no cantan el himno. Es decir, se desarrolla ese patriotismo. Pero aquí vienen y nos dicen que no tenemos ni soberanía y nos quedamos callados. Entonces, a ver, ¿en dónde vamos a reaccionar? ¿Sabes qué es lo más grave, Francis? Hacernos los locos. Por eso, y que algunos están hablando de que, no hombre, si eso del Triángulo Norte es lo que conviene. No, es que aquí tenemos que coincidir con Naciones Unidas. Por favor, claro que sí con Naciones Unidas, si nos apoyan en lo que nosotros queremos. Por eso es que tenemos que, casi estamos regresando a los años 86, y tenemos que entrar en una enorme coexistencia creativa. Hombres como vos, con experiencia, con talento, con renovados bríos, con la juventud. La juventud tiene que marcar el futuro del país y los hombres con experiencia tienen que marcar la honestidad que se reclama para hacer legados. Los viejos ya no queremos absolutamente prostituir nuestra memoria. Pues sabes una cosa, perdona lo del voz tan agresivo. Les dije yo en una oportunidad a mis amigos, miren, yo si pudiera tener alguna posibilidad de reaccionar en beneficio de mi país, a la edad que tengo, prefiero ser monumento, aunque las cosas que me hagan las palomas no me agradan. Pero prefiero ser monumento y no una mala palabra para mis futuras generaciones. Entonces, estamos en esta tarea de unir a los jóvenes con los monumentos, para que podamos reacondicionar la visión y que nos respeten como país. Va a costar mucho, Francis.
Pero que ahí nos sí devuelvan necesitamos, Guatemala va a costar mucho. pero eso tenemos que hablar de eso. que originarse verdaderamente de los guatemaltecos. Desde luego Porque que a sí. mí también te cuento que me decepciona muchísimo cuando oigo a muchos conciudadanos acá que hablan mal y que hablan siempre en contra de Guatemala y que siempre nos señalan y que siempre todo lo que hacen en otros lados es maravilloso, cuando Guatemala verdaderamente es un país que ha luchado. Yo me refiero a marzo del 2015 para acá. Aquí los ciudadanos hemos luchado verdaderamente todos. Claro que sí. La lucha contra la corrupción ha sido de todos. Totalmente de todos acuerdo. hemos reconocido y enfrentado. Entonces, Danilo, tenemos que encontrar esa respuesta en la cual haya un gran pacto nacional, haya una gran respuesta de toda esta nación y no nos sigan fragmentando, nos sigan separando y pareciera que todos estamos contra todos. Aquel famoso infierno Chapín que siempre se hace la broma que no se puede nadie salir adelante porque le jalan para abajo para que se hunda. Eso pareciera que estamos viviendo. Bueno, ¿En dónde rompemos ese círculo y dónde volvemos a recobrar la dignidad de Guatemala, el orgullo de ser guatemaltecos? ¿En dónde? ¿En qué momento? primer lugar, no aceptar que la fragmentación nos beneficie y que hablemos de un triángulo norte como que fuera una salida aceptada por todos, cuando lo que nosotros queremos es integrarnos con Centroamérica para poder crear las condiciones de desarrollo de este gran puente centroamericano con República Dominicana para aliviar las tensiones que se dan en los Estados Unidos. Pero es mucho más fácil. Los Estados Unidos mexicanos lo están diciendo ahora, que el problema lo estamos dando los centroamericanos, especialmente los de los 3 países. Yo oí en la última debate a López Obrador decir que él va a proponerle a los Estados Unidos un plan similar al de Alianza para el Progreso, para que se nos incorpore a nosotros con México y hacer del sur mexicano una especie de California, en donde nuestros campesinos ganen bien, se establezcan ahí, tengan permisos para ir a trabajar. ¡Qué de asombrero! No, hombre, si nosotros con Centroamérica somos capaces de crear condiciones de desarrollo para el propio México. Bueno, y cuando tú te das cuenta verdaderamente que los países son ricos, Danilo, porque por ejemplo aquí hemos tenido invitados de Israel, por ejemplo. Israel, un país del tamaño de El Salvador, en el que la mitad es desierto, el desierto del Negev, y prácticamente, y sin embargo es el 5º o 6º país de economía del mundo. Entonces un país tan rico como el nuestro debería ser capaz, con Honduras, con El Salvador, con el resto de Centroamérica, de tener un desarrollo propio, de poder generar riqueza para sus ciudadanos. Lo tenemos, pero ahora bajamos en los últimos 2 años 14 países. Están por encima del desarrollo que tenía Guatemala en la región. Somos el país con menos incidencia de desarrollo en la región en 2 años. Bueno, pero esto en parte, Eso es Danilo, terrible. eso es porque no tenemos rumbo, estamos totalmente perdidos, no hay una Y nos estamos línea haciendo de los nación. disimulados con la soberanía y la independencia nacional y centroamericana. Claro. Y estamos permitiendo que se desintegre la región sin crear las condiciones. Si existe el sistema de la integración centroamericana, existe la reunión de presidentes, existen los mecanismos para reaccionar positivamente. No te estoy diciendo confrontativamente, ni con México, ni con los Estados Unidos, ni con el Canadá. Lo único que tenemos que hacer es que nos respeten. Aquí somos pura acción positiva. Así es. Y la acción positiva tiene que ser, de veras, ponernos juntos los guatemaltecos. Nosotros ya no podemos seguirnos enfrentando, ya no podemos seguir polarizados. Tenemos que comprender que juntos los guatemaltecos, juntos los centroamericanos, es como tenemos que hacer esa gran nación que queremos, porque pueden poner todas las murallas y todos los muros que quiera construir Estados Unidos, pero la gente se va a seguir yendo, la gente se va a seguir arriesgando. Eso es lo que no queremos. Recientemente tenemos una joven guatemalteca que fue asesinada brutalmente, pero eso no puede seguir sucediendo. La gente no tiene por qué irse de acá, pero tenemos que ser todos los guatemaltecos los que nos pongamos de acuerdo. Cada quien respetando los puntos de vista del otro, cada quien respetando los derechos de los otros, pero entendiendo que no hay a dónde. Disimulados nada más. No eso de que, sí, aquí está todo normal, así que estamos en un juego político, yo soy demócrata. No, hombre, aquí tenemos que hablar de que no podemos hablar del desarrollo del país. ¿De qué me sirve a mí decir, bueno, yo tengo planeado un cambio en el proceso educativo? Si no tengo país, ¿qué Ministerio de Educación voy a tener? Pues si no puedo ni siquiera sacar a un embajador.
Si no puedo marcarle las líneas de respeto a los extranjeros, ¿qué presidente puede soportar semejante humillación? ¿Cómo vamos a reaccionar frente a otros mandatarios si nosotros mismos tenemos que pedir permiso? Y yo estoy de acuerdo, el que se deja, se dejó. Entonces tenemos que levantar el perfil de la dirigencia política nacional en buenos términos. La paz centroamericana en el 86 se firmó en buenos términos. Querían invadir Nicaragua desde Palmerola, en Honduras, y se evitó porque los presidentes centroamericanos se pusieron de acuerdo y el presidente Reagan aceptó que el proceso de paz era más edificante que la guerra. Claro, y sin embargo, pues ya ves que desafortunadamente, cuántos años después de esto, en vez de haber germinado una semilla de desarrollo, pues estamos realmente confrontados en un problema somos muy grande. Peligrosos cuando no tenemos instituciones que puedan hacer que se respete la institucionalidad centroamericana, Francis. Instituciones te voy a decir cómo. Propias. Agarro el teléfono yo. Antes podía hacerlo el Departamento de Estado, ahora lo hacen desde aquí. Señor presidente, mire usted, le va a llegar un convenio internacional. Ya lo revisamos nosotros, presidente. Así que lo firma, por favor. Es que lo quiero leer. ¿Y para qué lo va a leer, hombre? Fírmelo. Bueno, pero si este presidente tuviera que decir, mire usted, yo no puedo firmar eso, porque afecta a las relaciones de Centroamérica. Tengo que pedir la autorización del Parlamento Centroamericano. Me tengo que reunir con los presidentes de Centroamérica para ver qué implicaciones tiene. Tengo que consultarle a la Corte Centroamericana de Justicia. ¿Vos crees que les gusta pensar por eso es que no es conveniente que estemos es mucho en más esa fácil forma. agarrar el teléfono y decirle, mire, ahí firma tal cosa. Y después le contamos qué es lo que dice el texto. No, hombre. Usted firme. Firme, sí. Entonces, pero eso no tiene la culpa. Don Edmundo, ¿sabe una cosa? Sí. Aquí las conversaciones se vuelven tremendamente interesantes. Yo sé. Obviamente, los caminos que tenemos que seguir son claros. Tenemos que recobrar a Guatemala, tenemos que tener esa dignidad que verdaderamente Pablo Neruda un día lo dijo. Guatemala, tú eres la dignidad de América. Entonces, volvamos a recobrar. Y Rafael Andívar dijo, los guatemaltecos son mendigos sentados sobre bancos de oro, pidiendo limosna. Imagínate, qué barbaridad. Don Edmundo, hay una cosa que se llama reloj. Y ese reloj vino y se nos agotó el tiempo. No lo sentí. Usted está invitado para que volvamos a seguir tocando este tema, porque Guatemala merece que nosotros sigamos luchando. No le voy a volver a dar la palabra, porque si no, no vamos a poder terminar el programa. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y nos vemos en otro programa muy interesante, porque tenemos muchos temas que seguir platicando. Es un privilegio. Muchas gracias, Danilo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Que esas ideas queden en las mentes de todos, que los guatemaltecos recobremos nuestro país y nuestra dignidad. Tenemos un maravilloso país. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva.